Bueno, pues como os digo, empezamos con el tema 11, entrada-salida de datos, y vamos a seguir el PDF sobre presentación. A esta altura de curso, ¿qué es lo que vosotros más estáis echando en falta en vuestros programas? Hemos visto arrays, hemos visto colecciones, nos hartamos de meter datos, por ejemplo, de la inmobiliaria en nuestra colección, o los guardamos en un array, cerramos el programa, ¿y a dónde han ido a parar nuestros datos? Ninguno. A ningún lado, lo hemos perdido todo, porque estamos trabajando, hasta ahora trabajamos con la memoria. Todo lo que guardamos en memoria ya sabéis que es volátil, por tanto, en cuanto nosotros apagamos, cerramos nuestro programa, se han perdido esos datos. Evidentemente, esto tiene que haber otra forma de poder almacenar esa información de forma permanente. Ya le hemos hablado otras veces a lo largo del curso y sabéis que para eso tenemos tanto los ficheros como las bases de datos. Realmente las bases de datos no son más que un programa, una aplicación, que es el sistema gestor de bases de datos, que lo que se encarga de gestionar una serie de ficheros. Lo único que lo hace de forma transparente a nosotros y el acceso a esos ficheros es muchísimo más simple. Pero va a haber ocasiones en las que nosotros vamos a necesitar poder manejar esos archivos en disco directamente. Y eso es lo que vamos a aprender en este tiempo. Vamos a empezar hablando de lo que serían los streams, los flujos. Y los flujos, como aquí os pongo, os digo que en Java no vamos a necesitar nosotros una técnica diferente para manejar cada dispositivo de almacenamiento, sino que la información se puede almacenar y recuperar usando sistemas de comunicación llamados streams. ¿Qué significan los streams? Pues los streams, como os digo, los flujos, lo que pretenden es manejar de la misma forma. Imaginaros, nosotros cuando estamos recogiendo datos en nuestros programas hasta ahora, los recogíamos de teclado, ¿verdad? Sí. Y lo escribíamos en la consola. Ya estábamos haciendo un proceso de comunicación. Es decir, recogía datos de teclado, los escribía en la consola. Pues el mismo proceso vamos a seguir cuando nosotros esos datos queramos recogerlos de un fichero y escribirlos de nuevo en un fichero. Lo que vamos a cambiar va a ser el flujo con el que nosotros nos comunicamos, es decir, el dispositivo físico. Pero la forma de hacerlo va a ser muy similar. Esto no solamente se hace así en Java, sino que hay otros muchos lenguajes de programación en los que se trabaja de esa forma. Es decir, que me da igual escribir en la pantalla del ordenador que escribir en un fichero. Y nosotros ya sabemos escribir en la pantalla del ordenador, ¿verdad? Y sabemos recoger datos de teclado. Pues ahora vamos a aprender a hacer lo mismo, pero utilizando ficheros, para que la información se quede ahí almacenada de forma permanente. Entonces vamos a hablar de dos tipos de flujos, lo que serían los streams de entrada, que nos dice que se puede procesar la información de la misma forma, o sea, procedente tanto de un disco como de la entrada estándar, que sería el teclado, de internet, es decir, yo puedo estar extrayéndome datos de un servidor que esté en la China, o en Japón, o donde esté, o incluso de cualquier otro programa, y además vamos a transmitir datos con la ayuda de lo que serían los flujos de salida. Para comprender esto un poquito mejor, os he representado este gráfico que tenéis aquí abajo. Os cuento al principio que... 10 minutos. Os cuento al principio... 45, que no se me corta. Os digo al principio que un string es una conexión, es decir, un intermediario entre el programa y el origen o el destino de la información, y que lo que hacen es llevar información de un sitio a otro. Serían como una especie de canales por los que va circulando mi información. Y tendremos unos canales que serán de entrada y otros canales que serán de salida. Depende si lo que yo quiero es, imaginaros que quiero mostrar información en la pantalla, pues será un flujo de salida. Que quiero recoger información del teclado, pues será un flujo de entrada. Que lo que quiero es comunicarme con un archivo, pues podrá ser que lo abra para escribir en él o para leer de él, ¿vale? Esos serían los flujos. Nos dice que la información se traslada en serie, un carácter a continuación de otro. Ya iremos viendo si lo vamos haciendo carácter a carácter, vaya a ver que vamos a poder leer líneas completas, vamos a hacerlo de muchas formas distintas. Incluso vamos a poder escribir objetos completos en un fichero. Pensad en la práctica que tenéis ahora mismo, la que estáis algunos acabando, de la inmobiliaria. Vosotros en la inmobiliaria, ¿qué tenéis? Propiedades, fincas rústicas, viviendas. Luego teníamos el objeto inmobiliaria, que era el que agrupaba todo ese tipo de propiedades, ¿no?
Pues nosotros, mediante un mecanismo que es la serialización, vamos a poder escoger nuestro objeto inmobiliario con todas las propiedades ya dentro y escribirlo en un fichero. Igual que escribo el objeto completo, luego recupero el objeto completo. Eso es muy cómodo cuando yo tengo un objeto con muchísima información y quiero escribirlo completo en un fichero. Y eso es facilísimo de hacer. Quizás sea de las formas más sencillas que tenemos de poder escribir y recuperar datos. La serialización, que insisto, es para escribir y recuperar objetos en ficheros. ¿Cómo vamos? Vale, bien. Bien. ¿Bien? Bien. Como veis, aquí tenemos un programa, tenemos el origen y el destino. El origen pues, puede ser, como os digo, la pantalla, una impresora, un disco, ¿vale? Cuando desde ese origen lo vamos a comunicar, quiero traerme esos datos, sería un flujo desde el origen y cuando los tengo en el programa sería el flujo hacia el destino. Por ejemplo, la pantalla hemos dicho que sería un flujo de entrada o de salida. De salida, bueno. Va con trampa. De Si salida. la pantalla está así, Muy claro. de entrada a salida, por eso he dicho que esto iba con trampa. El teclado, De entrada. Entrada. de entrada. La impresora, Salida y entrada, ¿no? no. Porque No el puedes escáner. leer de la impresora. Tú a la impresora le mandas documentos para que te lo imprima. Sí, pero si tiene escáner ya. Ya es un escáner, ya no es una Pero impresora. exactamente, ya es otro Bueno, verdad. dispositivo, ya está usando el escáner de la impresora. Al teclado ¿Vale? le puedes mandar también luces desde el ordenador. Bueno, Salida. esto ya... No me riséis más el rizo. ¿Y el tema del disco? Hombre, entrada, salida, el disco. El disco de entrada, salida. Podéis tanto leer como escribir, ¿verdad? Claro. Bueno, avanzamos. Tenemos aquí que cuando se quiere, por ejemplo, imprimir algo por pantalla, pues se hace a través de un string, que lo que hace es que conecta el monitor al programa. A ese string al que se le da la orden de escribir, ese lo traslada a la pantalla y de esa forma es como funcionaría. Los algoritmos que nosotros vamos a seguir, por eso decía que esto es un proceso muy mecánico, siempre siguen estos pasos. Según yo quiera o bien leer o bien escribir, lo que hago es que abro el flujo. El flujo es el dispositivo con el que yo me quiero conectar, con el que me quiero comunicar. Bien sea la pantalla, bien sea un disco o el dispositivo que sea. Leeré esos datos si estoy en el caso de lectura y muy importante al final, cerrar el flujo. Cuando lo que yo quiero es escribir, pues hago justo lo opuesto. Abro el flujo, escribiré esos datos y al final cierro el flujo. Es muy importante que cerréis el flujo. Si no cerráis el flujo, habrá veces que los datos se os queden en el buffer de lectura y no se vuelven, por ejemplo, al disco y que los perdáis. Algunos lleváis desde el principio del curso trabajando con la clase Scanner para leer datos de teclado, ¿verdad? Al final cerrabais ese flujo, ¿no? Claro. Si no lo cerráis, habrá veces que los datos que habéis leído se queden en ese flujo de lectura, ¿vale? Como en esa especie de buffer intermedio por donde van circulando los datos. Esos arroyos de los que os hablaba, por donde van circulando los datos, pues digamos que se quedan ahí, pero no se acaban de volcar al sitio al que lo estabais intentando llevar o de donde lo estabais intentando recuperar. ¿Seguimos? Más cosas. Clases que tenemos, pues resulta que en Java tenemos dos familias distintas para poder manejar la entrada-salida de datos. Una trabaja con bytes y otra trabaja con caracteres. Por esto es por lo que se nos complica tantísimo la entrada-salida de datos en el caso de Java. Si trabajamos con bytes, os recuerdo que un byte es un número entre 0 y 255. En cambio, los caracteres en Java, os recuerdo que eran 2 bytes, porque trabajábamos con Unicode. Por tanto, cada vez que yo leo o escribo un carácter, estoy leyendo y escribiendo 2 bytes del tirón. ¿Vale? Ya os anticipo que trabajar con caracteres va a ser muchísimo más fácil que trabajar con bytes. Nada más, los nombres de las clases os vais a dar cuenta. Entonces, muchos estaréis pensando, pues trabajamos con caracteres y no nos complicamos la vida con los bytes. Sí, yo también lo haría. Y de hecho, la mayoría de las veces vamos a trabajar con caracteres. Lo que pasa es que habrá veces en las que nosotros necesitamos trabajar en binario, es decir, que no comprendamos el código que está escrito en esos archivos. Que en lugar de ser un archivo de texto donde yo lo abro con el bloc de notas y estoy viendo su contenido, lo estoy comprendiendo perfectamente, no siempre me va a interesar trabajar de esa forma.
Habrá veces que a mí me interese que los archivos se almacenen internamente en binario, de forma que no sean legibles directamente. Y las veces en las que yo voy a necesitar que eso se haga de esa forma, es lo que os pongo aquí en el último párrafo. Cualquier tipo de datos que implique el empleo de datos debería utilizar string de carácter. Son más simples, insisto, incluyendo los archivos de texto, las páginas web y otros tipos comunes de texto. No obstante, algunas tareas como la serialización y la compresión de datos necesitan string de tipo byte. Entonces, en todos esos ejemplos que yo voy poniendo por ahí, pues vais a ver que voy a manejar los datos, tanto de tipo byte como de tipo carácter. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta aquí? Ujú. Sí. ¿Vale? En general, como había puesto aquí, para el mismo fin hay dos clases. Unas que manejan bytes, una de entrada y otra de salida, y otras que manejan caracteres. Cada tipo de datos que se os pase por la cabeza se puede expresar usando bytes individuales o una serie de bytes combinados entre sí. Bueno, pues estas son las familias que tenemos. Heredan de object. Y ahora resulta que tenemos una familia que es input string y output string. String de entrada, string de salida. Y otras dos familias que ya los nombres ya nos está dando que son bastante más cortos, que son reader y writer. Lectura y escritura. Las dos primeras son las que manejan bytes. Las otras dos, las que manejan caracteres. Son clases abstractas, por tanto no podemos crear objetos de ellas, pero sí que van a tener una serie de métodos que podemos utilizar en todas las clases que hereden de estas cuatro familias. ¿Bien? Sí. Sí. Fijaros las que manejan bytes. Aquí he puesto unas relaciones de herencia de más clases, no se ve muy bien en la presentación. Si lo miráis en el tema lo veréis más clarito, pero aquí me vuelven a salir otra vez un montón de clases. Vamos a quedarnos con alguna de ellas. Por ejemplo, tengo por aquí una que pone string buffering input string. Pues esto significa que está leyendo datos desde una cadena de un string, utilizando un buffer y como me pone al final la coletilla input string, lo está trabajando como byte. ¿Vale? Porque estamos con la clase input string que era la que trabajaba con byte. En esta, por ejemplo, que pone buffer input string, significa que la lectura de datos la está haciendo utilizando un buffer intermedio. Y es muy importante, ya lo veremos en los ejemplos, que utilicéis buffer intermedio. Porque la lectura y escritura de datos en disco, ¿cómo será? ¿Lenta o rápida? ¿El acceso a disco cómo es? El disco es lento, ¿no? Lento. Por eso me interesa un buffer intermedio, que el buffer va a actuar en memoria para que esa lectura y escritura de datos sea más rápida. Entonces, muchas veces lo que vamos a hacer, aunque yo vaya a escribir en disco, voy a utilizar un buffer intermedio para esa lectura o escritura de datos. ¿De acuerdo? Ujú. Y lo mismo, pues tenemos por aquí output string y ahí tenemos pues otro montón de clases. Por ejemplo, tenemos la clase file output string. Es decir, yo quiero escribir en un fichero utilizando bytes. ¿Vale? Tenemos algunas como la pushback, que ya las veremos ahora después con algún ejemplo, que son muy curiosas porque me van a permitir